Muy buenas tardes. A nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo y agradeciendo la colaboración de Científicos Peruanos Científicos.p, tenemos la alegría el día de hoy de presentar una nueva ponencia que estará a cargo de una experta en la materia, Gabriela Morón. Y para ello le vamos a dar el pase a Nahuel Monteblanco, quien presentará a nuestra expositora. Adelante. Muy buenas noches con todos y todas. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Buenas noches, Gabriela. El día de hoy tenemos una charla muy interesante titulada Espiando a los medicamentos. La charla será brindada por la química farmacéutica Gabriela Morón, quien es egresada de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella ha realizado varias investigaciones utilizando nanopartículas poliméricas con fines terapéuticos sobre infecciones de Candida sp. Y por otro lado, ha recibido el reconocimiento de la Asociación de Industrias Farmacéuticas, ADIFAM, por sus trabajos científicos en tecnología farmacéutica. Es todo un especialista. Ha realizado también pasantías en farmacología de productos naturales en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en la industria cosmética. Muy buenas noches, Gabriela. Te damos pase para que empiece la charla cuando gustes y quedamos a tu disposición. Y nos vemos más adelante para las preguntas. Claro, gracias Nahuel por la presentación, gracias Silvia por la invitación de parte de Logel Huancayo. Estoy muy emocionada de poder compartir esta tarde con ustedes. Pues este taller, Espiando los medicamentos, ha sido pensado para poder aprender al menos una introducción a la farmacia y saber qué hacen los medicamentos cuando no los vemos, ¿no? Cuando están dentro de nuestro organismo, cómo llegan a su cometido. Entonces, a lo largo de esta charla vamos a alternar con una pequeña exposición y luego vamos a echar manos a la obra con un experimento. Así que les agradeceré que estén atentos y cualquier consulta la podemos desarrollar al final. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. De acuerdo. En los objetivos aprenderemos qué es un medicamento y su composición básica. Vamos a conocer las formas farmacéuticas. Vamos a descubrir cómo funcionan los medicamentos, es decir, su mecanismo de acción. Que este es un concepto, esto es una palabrita, bueno, una frase muy conocida en el vocabulario de los farmacéuticos, pero ahora ustedes van a saber de qué se trata esto. Y finalmente, la parte experimental. ¿Qué es un medicamento, no? Esta es una sustancia, es una sustancia o puede ser un conjunto de, es un preparado que tiene la función de prevenir, curar, controlar y diagnosticar enfermedades. También en el caso de, en cierto tipo de cuadros, lo que puede lograr es aliviar los síntomas y poderle dar una calidad de vida al paciente, ¿no? Aliviando sus dolencias. El medicamento, bueno, para poder aclarar aclarar algunos conceptos, por ejemplo, en el caso de controlar, hay medicamentos que se prescriben, perdón, para ciertas enfermedades que no tienen cura, por ejemplo, como en el caso de, para los pacientes con VIH, lo que se les receta son fármacos antirretrovirales, que lo que van a evitar es la progresión, el avance de esta enfermedad, así que lo que hacen es controlar la enfermedad. Digamos que los medicamentos pueden tener diferentes tipos de objetivos. Hay medicamentos con los cuales se puede diagnosticar las enfermedades, como por ejemplo, se utilizan ciertos tipos de radiofármacos que van a servir para que los laboratoristas puedan diagnosticar en las personas ciertos tipos de enfermedades como, por ejemplo, las relacionadas con las funciones de la tiroides. Van a, digamos que, rastrear con el radiofármaco al ingresar al organismo, digamos que va a trazar dónde se encuentra la localización de
la ocasión de la enfermedad, digamos que va a dar como que unos signos que van a permitir que el laboratorista, quien esté, digamos que llevando a cabo esta prueba, pueda interpretar y poder dar una conclusión que digamos, bueno, se trata de una enfermedad. Así que los medicamentos tienen múltiples propósitos y como son tan variados, es interesante poder conocer sobre ellos a fondo. El corazón de un medicamento es el fármaco. El fármaco es, o también se le conoce como principio activo, es la sustancia que va a ser responsable de la actividad terapéutica del medicamento. Va a ser responsable de curar, de controlar, de aliviar la enfermedad. Este es, digamos que, como por decir, la superestrella en el medicamento. ¿Y por qué les digo que es como que la superestrella, así, no? Por ejemplo, si ustedes ven estas presentaciones, en este caso de Panadol, que es un medicamento muy, digamos, distribuido, al menos aquí en el Perú, vemos, dice paracetamol 500 miligramos. En este caso, el paracetamol es el fármaco, es el responsable de la actividad analgésica, en este caso es responsable de aliviarnos el dolor, es el responsable de también bajarnos la fiebre, y bueno, es el que es más visible en la caja, ¿no? Pero en realidad el medicamento está compuesto por por otros componentes más adicionales, pero el que más resalta es el fármaco, el responsable, que es el principio activo. En este caso aquí pueden ver el Panadol, que su principio activo es el paracetamol. En el caso del Redoxon, que hemos tomado, pueden ingerirlo como un suplemento nutricional, es el ácido ascórbico, que es la vitamina C. He tratado de elegir algunos medicamentos que son muy populares y que los podemos encontrar sin mucha dificultad en las boticas, farmacias, para que puedan hacerse una idea. En el caso del bismutol, que se utiliza para algunas dolencias del sistema digestivo, su principio activo o fármaco es el subsalicilato de bismuto. Entonces, bueno, tienen un poco de similitud con el nombre, digamos, con el nombre comercial, ¿no? Para que se familiarice con el usuario. Pero estas sustancias, que son los fármacos, los principios activos, son los más visibles, son los que al final van a ejercer esta función terapéutica que nos interesa, que es para la cual nosotros adquirimos el medicamento. Ahora, un medicamento puede tener más de un principio activo. Por eso decía que un medicamento es una sustancia o un preparado. También puede tener más de un fármaco. Aquí viene una de mis partes más a las cuales le encuentro un poco más de cariño desde la ponencia, porque vamos a hablar sobre de dónde vienen los fármacos, o hay fármacos que pueden ser extraídos, obtenidos de plantas, de plantas, de animales, también de reino mineral, pero pueden ser o bien, digamos, que extraídos de algún veneno de animal, de algún extracto de una planta, o si no, pueden, digamos, que ser inspirados en algunas sustancias que se encuentran dentro de estos. Y pues el tema es que es tan conmovedor todo este panorama de cómo, por ejemplo, ustedes cuando caminan por los parques van a encontrar fácilmente esta planta, que es la Catharanthus rosea o la chabelita. Esta planta, que es ampliamente distribuida y incluso podemos pasar de lado y la encontramos en muchos lugares, pero ha permitido la obtención de fármacos antitumorales. Del extracto de esta planta se ha extraído la vincristina y la vinblastina, que han permitido el tratamiento de ciertos tipos de cánceres en humanos. Entonces, miren el tesoro que
que tenemos y que, bueno, como científicos, a nosotros una de nuestras tareas, más que inventar lo que no existe, es descubrir, es observar. Justamente uno de los pilares del método científico es la observación. Entonces, es importante en la mirada de un científico esa digamos que intuición de entender, ok, esta planta vive a tal altitud, tiene, qué animales se alimentan de esta, qué animales no se alimentan de esta, entonces es probable que esté generando algún tipo de sustancia que los repele, y tal vez esa sustancia pueda servirnos para algún tipo de repelente de insectos. O sea, estoy, digamos que haciendo como que suposiciones, pero digamos que por ese lado va el tema de hacer hipótesis, de observar, y en función a eso, digamos que saltan las ideas y de ahí se emprenden investigaciones, proyectos, y a la larga se llega a un producto al mercado para favorecer la calidad de vida de las personas. Uno de los ejemplos más conocidos de medicamentos que han sido inspirados digamos que sustancias extraídas de un vegetal es la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, que digamos que esta es una variación de la salicina, que es un componente del extracto de sauce, del sauce blanco. Y bueno, la aspirina, una vez que se empezó a comercializar, que se descubrió, se preparó, se sintetizó, ha cambiado el mundo, porque digamos que ¿quién no ha utilizado la aspirina para tratar algún tipo de malestar a lo largo de su vida, ¿no? Es ampliamente utilizada. Es parte de la historia de la medicina, es parte de la historia de la humanidad. Y esta es una parte también muy, muy interesante y está llena de... Y yo justamente agradezco esta charla porque yo sabía que se pueden, digamos que hay fármacos que provienen del reino animal, pero no sabía esas historias tan puntuales de las cuales me he ido digamos que he ido conociendo, y he seleccionado 3 que son, digamos, son 3 especies que, o sea, que nos pueden parecer repulsivas, como la serpiente Yararaca perezosa, que gracias a esta serpiente, gracias a su veneno, se ha podido sintetizar el fármaco que es el captopril, que es un antihipertensivo. Digamos que lo que hace la serpiente es que cuando ataca a su presa, la muerde, inyecta el veneno y la presa se queda, y el animalito, ¿no? La víctima se desmaya por una bajada pues drástica de la tensión arterial. Entonces, de la presión arterial. Entonces se desmaya, pues. Y lo que se ha hecho es, digamos que, extraer qué componente de este veneno tiene la propiedad de bajar la presión arterial, ¿no? Y poco a poco se ha ido refinando y se ha ido, digamos que, obteniendo este captopril, que ahora es un medicamento también, son, digamos que, medicamentos ampliamente, digamos que de primera línea para tratar la hipertensión. ¿Y quién lo diría que todo surgió de la anécdota de una serpiente que para matar a su presa le provoca un desmayo fatal, ¿no? Que es digamos que la raíz de este mecanismo de acción, que es bueno, mecanismo de acción vamos a ver más adelante, pero eso, digamos que es la raíz de cómo apareció el captopril. Luego, las sanguijuelas, pues, desde hace muchos años han utilizado sanguijuelas para poder sangrar, para poder
digamos que extraer la sangre de las personas como, digamos, como una alternativa terapéutica porque se creía que antes las enfermedades eran causadas por la mala sangre o por una acumulación de sangre, entonces se recurría a las sanguijuelas para poder quitarle el volumen al cuerpo, ¿no? O sea, y purificarlo también de esa mala sangre. Pero lo cierto es que en realidad lo que pasa con la saliva de las sanguijuelas es que estas tienen diversos componentes que actúan en la cascada de coagulación, para que nuestra sangre se coagule, intervienen como un montón de sustancias o sea, digamos que es como em, todo un engranaje, y intervienen diferentes tipos de proteínas, y si una de ellas, pues, digamos que es inhibida por algún tipo de sustancia, ya no se va a coagular la sangre de la forma que se espera, ¿no? Entonces, de las sanguijuelas se han obtenido cerca de 14 anticoagulantes, es decir, de toda esta cascada de coagulación, las sanguijuelas tienen anticoagulantes para este paso, para el otro, y para los 14 pasos que puedan haber, o hasta incluso, o para diferentes sitios de toda esta cascada. Entonces, ahí vemos que qué tan interesante es la naturaleza y qué tan sabia, y lo mucho que podemos aprender de ella para poder nosotros servir de provecho para poder tratar nuestras enfermedades. Nosotros cuando antes, digamos, la palabra veneno por lo general trae a la mente un concepto muy disgustante, hasta incluso te provoca angustia, pero en realidad hay un concepto en farmacia que es: no hay veneno ni medicamento, sino todo depende de la dosis. Es decir, que estos venenos en realidad pueden ser muy provechosos si lo utilizamos a dosis mínimas, en las cuales pueden convertirse en sustancias terapéuticas, sustancias provechosas. Así que uno por lo general da por sentado muchas cosas, pero cuando nosotros es necesario darle como que una nueva, dar un nuevo enfoque a los conceptos. Y justamente esta palabra que es el fármaco, el fármacon, en griego, el fármaco significa medicamento y veneno a la vez. Entonces, es esta ambivalencia que es tan interesante, que justamente es la que nos tiene que hacer pensar que no toda sustancia, pues, de por sí es tóxica, sino es lo que hacemos de ella, y es como nosotros aprendemos a gestionarla, a administrarla, que se van a ver sus efectos en los organismos. Pues bueno, y aquí otro, digamos que especie interesante que vi fue el monstruo de Gila, que ha permitido de este veneno, de este lagarto, se han obtenido 2 fármacos. Uno que ya está comercializado, que es la exenatida, que sirve para bajar los índices de glucosa en sangre. Y otro que es un fármaco que se está ahora, digamos que se está investigando para tratar el Alzheimer. Y es que se cree, en los hábitos de caza de este lagarto, es que el veneno no es mortal, pero sí produce produce asfixia, produce una experiencia traumatizante en la presa, ¿no? Y también se cree que por la gilatida es que esta sustancia que inyecta el lagarto con su veneno hace que la presa no se olvide de esa mordedura o sea, como
le da como una buena advertencia que no se va a olvidar para toda su vida. Entonces, y se están investigando los efectos de esta guilatida y entre los resultados preliminares que tienen hasta ahora es que esta sustancia es podría ser un potencial fármaco contra el Alzheimer, es que podría ayudar a la memoria. Entonces es un poco, uno puede correlacionar, ¿no? con este tipo de hábitos con la presa, ¿no? Que hace que no te olvides esa mordedura para nunca más, ¿no? Es una forma de darles una lección, pero en realidad hay algunos compuestos de este veneno que podrían ayudarnos a combatir el Alzheimer. Bueno, ya les he hablado de, digamos, que los protagonistas del medicamento, que es el fármaco, que son los principios activos, pero también el medicamento está compuesto por excipientes. Los excipientes son otros componentes no menos importantes. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es que van a dar volumen, van a también a evitar que se contamine el medicamento con preservantes, van a regular la acidez, también pueden ser antihumectantes, es decir, van a prevenir que la tableta se humedezca, antiaglomerantes también, o sea, y todos estos excipientes son propuestos por los químicos farmacéuticos, por colegas como yo, que estudian al fármaco y dicen, lo vamos a incluir en una tableta, y para incluirlo en una tableta, tengo que hacerlo tengo que colocarle almidón, tengo que colocarle ácido cítrico para regular su pH, tengo que colocarle parabenos para poder evitar que se contamine con alguna bacteria y por tanto se deteriore el medicamento. Entonces, este arte de formular el medicamento, de incorporar al fármaco y relacionarlo con sus excipientes, es de lo que se trata la tecnología farmacéutica. Entonces, estos excipientes van a estar en relación a la forma farmacéutica que el químico farmacéutico va a elegir en su desarrollo del medicamento. Vamos a ver ahorita una imagen que les va a parecer familiar y ustedes verán por sus visitas a la botica o a la farmacia que encontramos tabletas, comprimidos, encontramos jarabes, inyectables, y todos estos son formas del medicamento, son formas farmacéuticas, que están pensadas por el formulador, por el químico farmacéutico, en función a las necesidades que tiene el fármaco, el principio activo. Por ejemplo, hay principios activos que no pueden ingerirse porque podrían ser degradados por los jugos gástricos de nuestro estómago. Hay solamente fármacos que podrán ser inyectados porque tienen que saltarse este paso por el estómago para no verse afectados. Entonces, todos estos aspectos de interacciones con otros fluidos de nuestro cuerpo, con otras condiciones de nuestro cuerpo, como lo que es la acidez, todos estos aspectos, estas condiciones, lo tiene que tomar en cuenta el químico farmacéutico para poder desarrollar su medicamento. Y bueno, esta es una par de fotos que quería colocarles para hacerles pensar, ¿no? Porque ahora, con el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿por qué y muchos tememos al pinchazo, ¿no? En algún momento de nuestras vidas habremos perdido el miedo, pero en algún momento desde chiquitos habremos tenido miedo a un pinchazo de una vacuna, o ya sea porque nos subió mucho la fiebre y nos tenían que colocar un antipirético de urgencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de las vacunas, es un poquito delicado porque a veces se tienen que administrar
ácidos nucleicos como ARN, en el caso de estas vacunas que con las cuales nos estamos inmunizando contra el COVID. Y como es tan frágil, esas moléculas son tan frágiles, es preferible administrarlas por vía parenteral, ¿no? Que es por vía inyectable. Ahora, he estado leyendo que se están desarrollando vacunas con gotas nasales, porque se cree que podrían brindar como una protección de primera línea porque el virus ingresa por la nariz, ¿no? Entonces, son temas que lo están evaluando los químicos farmacéuticos y todo el equipo de médicos de proyectos de investigación que están contemplando este tema de vacunas. Y es muy importante el tema de la forma farmacéutica, ¿no? De cómo voy a administrar el medicamento. Sé que también hay vacunas que son orales para el caso del tema del cólera, pero digamos que la mayor parte de vacunas son parenterales, se tienen que inyectar, porque justamente el administrar una sustancia que va a provocar una respuesta inmune, a veces es un tema un poco delicado, hay que asegurarnos de que llegue de manera eficaz y pueda cumplir su cometido, ¿no? Entonces, y bueno, en el otro caso que les comenté, por ejemplo, administrar un fármaco para la fiebre cuando estamos volando, con la temperatura, es que a veces se requieren de estas vías para poder obtener resultados más rápidos, porque cuando se asimila por el torrente sanguíneo, digamos que obtenemos un efecto con mayor prontitud, ¿no? Así que son aspectos que son importantes a la hora de tomar una decisión, ¿no? De qué forma farmacéutica voy a optar para desarrollar o para tomarla en alguna situación de urgencia. ¿Quiénes están detrás del medicamento? Pues para que el medicamento que ustedes encuentren en la farmacia, cualquier tipo de medicamento, ha tenido que primero existir un equipo que ha diseñado, que ha pensado, primero la necesidad de tratar una enfermedad, luego cómo encontrar la molécula que va a ser la candidata para ser nuestro principio activo y colocarse dentro de un medicamento. Entonces va a haber una etapa de investigación. Luego se van a realizar ensayos, la etapa de experimentación, van a hacer ensayos clínicos, todas las etapas que sean necesarias. Primero probablemente van a utilizar modelos animales o in vitro, y a partir de estos primeros ensayos que nos van a arrojar resultados preliminares, vamos a pasar a humanos y así, conforme podamos ver que el medicamento es seguro y es eficaz, vamos a poderle dar luz verde, lo vamos a registrar, va a tener un registro sanitario, es como un certificado que avala la inocuidad y que la aptitud del medicamento para poderse comercializar, y se va a producir. Y en el caso de la industria farmacéutica, bueno, yo que tengo experiencia en industria, bueno, en industria cosmética, pero tenemos que capacitarnos de todas maneras para estar siempre en línea con lo farmacéutico, con la industria farmacéutica como tal. Las exigencias son similares. Hay todo un tema de profesionales que supervisan la calidad del medicamento, que digamos que en esa tabletita esté la misma cantidad de medicamento que aquí, ¿no? Que siempre haya, se cuide por la calidad, porque no estamos produciendo otro tipo de, o sea, estamos produciendo medicamentos que las personas confían en nosotros para poder aliviar sus dolencias. Así que por eso es que en la producción de la industria farmacéutica intervienen muchos personajes para poder llevar a nosotros el medicamento a las farmacias de una manera segura y eficaz.
Y bueno, está la venta, ¿no? Justamente con respecto a esto, el tema de la venta, y aprovechando esta charla que es una introducción al mundo de la farmacia, y yo les pedía prestar atención, no porque yo no porque yo esté dando la charla, sino porque por lo general, yo al menos cuando fui chica, mm, cuando era temas de orientación vocacional, por ejemplo, uno cuando tiene 5 o 6 años y te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? No dices, voy a ser químico farmacéutico. O sea, es poco probable, porque no se difunde, no se divulga mucho de qué trata esta carrera en los años de colegio. No es que, claro, sí se puede em, popularizar el concepto de ser científico, ¿no? Pero ¿qué tipo de científico? Porque hay un montón de ramas interesantes de la ciencia en las cuales uno puede llegar a establecer y hacer su nicho, ¿no? Entonces, por lo general, la idea del químico farmacéutico es verlo detrás del mostrador de una botica o una farmacia, pero no sabemos que está detrás de todo este proceso de idea, de diseño, de supervisión y de investigación, ¿no? Así que, pues, yo recién pude encontrar mi carrera a los últimos años de secundaria, pero sería interesante que cada vez sean más frecuentes estas charlas y y popularizar estas carreras que no son tan divulgadas, ¿no? A diferencia de una carrera de medicina o de derecho, ¿no? Que son conceptos un poco más generales, pero no como químico farmacéutico, ingeniero biomédico, ingeniero de minas, ¿no? Son unas carreras un poquito más buscaditas, ¿no? Así que sería bueno también echarle ahí como una, mm, intentar, ¿no? Intentar y poder hablar con los chicos acerca de esas carreras que están surgiendo o que han surgido, pero no han sido muy divulgadas. Y ahora, ya llegando al final de de esta exposición, quería hablar sobre el mecanismo de acción de un medicamento, que no es más que la forma como se comporta en el organismo y digamos que la estrategia que se traza para poder aliviar la dolencia para la cual se está ingiriendo, ¿no? Es cómo cumple ese propósito, es el mecanismo de acción, que es una palabra que es como el pan de cada día en un químico farmacéutico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de tal fármaco, del otro, ¿no? No es más que cómo se comporta el medicamento, el fármaco, el principio activo dentro del organismo, con quiénes interactúa, con qué proteína se une, o si provoca algún cambio en las condiciones físicas en algún órgano, ¿no? Entonces, de eso se trata el mecanismo de acción, es qué es lo que hace el fármaco. Entonces, quería retomar para ejemplificar un mecanismo de acción, retomar el ejemplo de esta serpiente, que era la yararaca, gracias a la cual se pudo sintetizar el captopril, que es este antihipertensivo. Y lo que pasa con este captopril es que, bueno, nosotros en nuestro organismo tenemos sistemas que regulan nuestra presión arterial. Y a veces, tenemos, digamos que tenemos puntos de regulación, y lo que hacen en algunos medicamentos antihipertensivos es inhibir ciertos puntos de regulación. Por ejemplo, a veces el riñón libera una sustancia como es la renina,
que esta va a provocar que la angiotensina se convierta en angiotensina 2. La angiotensina 2 lo que va a hacer es ajustar, va a constreñir los vasos sanguíneos y va a elevar la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos muchos, digamos que puntos importantes que van a ser clave para elevar para controlar la presión arterial, y lo que va a hacer en este caso el captopril es va a inhibir el paso, va a inhibir que se convierta esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Lo que va a hacer es, por ejemplo, la angiotensina 2 se produce gracias a una enzima, gracias a otra sustancia que favorece la reacción de conversión, ¿no? De angiotensina 1 a angiotensina 2. Hay una enzima que trabaja de por medio para facilitar esa transición. Entonces, ¿qué pasa? Que el captopril es como se une al sitio de la enzima y la bloquea. Es un inhibidor. Se une y ya con eso la enzima ya no puede trabajar. Entonces, de esta forma es que inhibiendo el paso de esta angiotensina 1 a angiotensina 2, y este paso es favorecido por otra sustancia producida en nuestros riñones, inhibiendo este paso es que el captopril logra que se disminuya la presión arterial. Y bueno, y gracias a esta sustancia es que la serpiente logra desmayar a su presa y logra un festín, ¿no? Logra almorzar. Así que, pues, ahora quería pasar al experimento. Nosotros, por ejemplo, este mecanismo de acción es un mecanismo de acción muy específico, porque sabemos dónde está actuando y con qué sustancias, con qué enzimas está dialogando, está interactuando este fármaco. El fármaco está actuando directamente con la enzima que convierte tal sustancia a tal sustancia. O sea, es un mecanismo específico. Pero aquí vamos a conocer, es un mecanismo de acción igual. O sea, también es un mecanismo de acción, pero es inespecífico, pero lo he utilizado para que ustedes vean así claramente por qué es que la simeticona nos ayuda a aliviar el dolor de estómago cuando ocurren el dolor de estómago producido por gases. Y es que después de las comidas, a veces por lo que es la asimilación de algunos carbohidratos, del almidón, por ejemplo, alimentos altos en estos tipos de sustancias, de componentes como lo que es brócoli, menestras, arroz. Cuando hay esta alta carga de carbohidratos, los microorganismos que habitan en nuestro organismo pueden, producto del metabolismo de estos carbohidratos, pueden producir gases, y cuando se acumulan estos gases, lo que van a hacer es comprimir los órganos y nos pueden dar la impresión que estamos hinchados, y a veces esta experiencia es muy dolorosa. Yo la he padecido en algunos momentos. Y pues lo que me ha salvado, y claro, siempre con conocimiento de que estoy padeciendo, de que padezco esta dolencia, o sea, sin automedicarme, cuando me han prescrito y he ingerido la simeticona, me ha ayudado a aliviar el dolor estomacal, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace esta simeticona para aliviarnos el dolor de estómago producido por gases, en este caso, porque el dolor de estómago puede producirse por otros factores, pero aquí vamos a tratar de manera puntual cómo la simeticona nos ayuda a liberarnos de esos gases que nos producen la dolencia. Así que para eso voy a fijar destacar para todos. ¿Pueden ver la? Todavía no cambia. Está la figura del niño. Sí, a ver, yo lo puse en... Allá. Ahora A sí. ver. Sí se ve, ¿no? Ya.
¿Se puede ver el área de trabajo? El experimento, a ver, Sí. sí, bueno, confirman que sí, confirman que Ah, sí. ya se puede ver. Disculpa, Nahuel, ¿se puede ver el área del experimento en la pantalla en primer plano? No, yo estoy mirando al niño con dolor de Ya. estómago. Voy a dejar de Ahí compartir. está, Sí. ahora sí, excelente. Listo. Entonces, aquí yo tengo dos vasitos con agua. En este caso, aquí ambos vasos tienen la misma cantidad de agua. Yo lo que he hecho con el medicamento que les estaba hablando, la simeticona, lo he pulverizado en, en un morterito. Y primero voy a intentar hacer burbujas en el agua. Y me van a decir si ven que se forman y si aparecen, si desaparecen, me van a decir. Pues verán que no, me olvidé que no podían interactuar los chicos por el micrófono. Pero como verán, eh, no se pueden formar burbujas en el agua. En el agua pura no se pueden formar. Y esto es debido a una característica del agua que es la tensión superficial. El tema es que el agua en su parte, digamos que en la superficie del agua se crea como una camita en la cual si un zancudo ahorita viniera y se posara dentro, se posara aquí en el vaso, flotaría. Y no hablaríamos de un super zancudo. En realidad es que las cosas son así. En la superficie del agua se crea una fuerza eh, que hace que mantenga las moléculas muy unidas y es por eso que algunos objetos muy livianos pueden flotar, pueden digamos que aparentar que están flotando, que están caminando en el agua, pero en realidad todo se debe a esta fuerza que se halla en la superficie del agua. Y es por esta fuerza que no se, que si yo si yo trato de aportar aire con soplar, no genero burbujas, pero se deshacen al llegar a la superficie por esta fuerza. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a añadir un tensoactivo, que no es más que un detergente líquido, que es aquí, un ayudín, poquito, acá. Y ahora vamos a ver si, y voy a añadirlo aquí también porque ya está. Entonces voy a agitarlo con una... Como verán, ya se han formado burbujas aquí. Y acá. Entonces voy a hacer otra vez el experimento de soplarlo, pero como verán, ya se han formado burbujas sin necesidad que sople. Hay una y como verán, pues están bien lindas, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora es que, bueno, primero, ¿qué pasa con el detergente? El tema del detergente lo que hace, su función es contribuye a la formación de burbujas disminuyendo la tensión superficial. Entonces, las burbujas necesitan solamente un poquito de tensión superficial para que para que se les forme esta, digamos que, bueno, también se podría decir la piel de la burbuja, es como que toda esta capita, toda esta capsulita, necesita un poco de tensión superficial, pero no mucha. O sea que en el agua pura hay bastante tensión superficial. Solamente se necesita un poquito y para eso, y por tanto, para lograr burbujas, necesitamos la acción de un tensoactivo como es un detergente. Entonces voy a seguir soplando y van a ver que todavía sigue.
Listo acá. Listo. Pero, ¿qué pasa ahora si le coloco la simeticona? Voy a colocar aquí. Este va a ser mi control y aquí le voy a colocar la simeticona. Como verán, es decir, aquí no le he colocado nada de simeticona para ver cuál es el cambio, para comparar el cambio. Entonces voy a volver a, primero voy a agitar mi, y acá voy a volver a, aquí, y pero verán, miren, no sé si pueden ver, pero aquí solamente se ha formado una burbuja y acá hay como muchas burbujas aglomeradas. Dentro de un ratito voy a volver a soplar, pero, a ver, voy a volver a soplar. Aquí está la simeticona. Las burbujas tienden a ser más grandes, son menos, son más grandes y tienden a explotar, a eliminarse más rápido que cuando está solamente con el jabón. Esta es, aquí está la simeticona. Ajá. Como verán aquí, bueno, aquí se ve, pero acá hay más burbujas que aquí. Es decir, en la simeticona ahorita solamente hay una burbuja grande que ya está a punto de explotar, pero aquí en el control hay muchas burbujitas dentro del frasquito, dentro del beaker. ¿Y qué es lo que pasa? Es que la simeticona, si el jabón bajaba la tensión superficial un poquito para evitar que las burbujas puedan ser posibles, la simeticona ya baja la tensión superficial ya de una forma un poco más drástica y esto lo que va a hacer es que las burbujas no se formen, o si se forman, lo que se forman cada vez más grandes, y como son más grandes, esto hace que haya como se debilite la superficie de la burbuja, sea cada vez más débil y se elimine fácilmente. Este es el mecanismo de acción de la simeticona, o sea, de esta misma forma ocurre dentro de nuestro organismo. Los gases que se producen dentro van a ser eliminados tras la adición de la simeticona porque va a disminuir la tensión superficial de estas burbujas de gas y van a explotar, van a ser eliminadas con mayor facilidad. Ya sea también puede que para expulsar ese gas que se eliminó de la burbuja tendamos a eructar. Y esto justamente es uno de lo que acontece después de ingerir simeticona. A veces uno tiende a eructar porque es una de las formas naturales en las cuales nosotros nos libramos de los gases. Y pues bueno, ¿no? Es un mecanismo de acción muy simple. Como les dije, es un mecanismo inespecífico. Trabaja a función de modificar una condición física, que es la tensión superficial. Pero de todas maneras es un mecanismo de acción porque estamos comprobando que de esta manera es como el fármaco, que es la simeticona, dentro del medicamento, logra el cometido, que es aliviarnos esa sensación tan incómoda provocada por la presencia de gases. Así que voy a volver a mi pantalla. ¿Pueden verla? Sí, está presentando la imagen del niño, ¿no? Con el dolor de estómago. Sí. Ajá, sí. Y bueno, acá solamente para ilustrarles sobre la tensión superficial del agua,
de estas fuerzas que se encuentran en la superficie que tienden a hacer que las moléculas se cohesionen y formen como esta sábana, como este colchón sobre el cual algunos insectos pueden deambular sobre ella. Las burbujas se forman gracias a la adición de un tensoactivo, de un detergente, que es decir, va a modificar la tensión superficial y va a hacer que se forme como estas capitas, ¿no? Estas capitas de agua. El agua va a interactuar con las moléculas de jabón para formar esta peliculita que es la que engloba al gas, ¿no? Que es la capita que hace posible la burbuja. Entonces, ¿y qué pasa tras la adición de la simeticona? Es que disminuye más la tensión superficial y estas burbujitas tienden a romperse. Entonces, la simeticona actúa disminuyendo la tensión superficial en las burbujas de gas, lo que evitará su formación y favorecerá su eliminación, aliviando el malestar producido en nuestro sistema digestivo. Bueno, con esto yo ya concluiría mi charla del día de hoy, pero estoy a la espera de las preguntas que puedan haber surgido y pues le cedo la palabra a Nahuel o a Silvia, muy agradecida por la atención del día de hoy. El agradecimiento a ti, Gabriela Morón. Una maravillosa demostración e interesante recorrido para verificar el comportamiento de los medicamentos. Bien, vamos a entrar a la etapa de preguntas. Primero te doy el pase, estimado Nahuel, y por acá también tengo algo de 4 o 5 preguntas. Perfecto. Primero agradecer, Gabriela, por esta linda charla, por este genial experimento. Nos has ilustrado muy bien, de verdad, cómo este medicamento, así lo voy a decir con palabras muy simples, elimina la tensión superficial y por lo tanto evita la generación de estas burbujas, ¿no? Que son al final lo que a uno le genera el malestar. ¿Esto es lo que hace la sal de Andrews? ¿Podría ser? Creo que la sal de Andrews también pues tendría un medicamento, perdón, un mecanismo de acción en específico, modificaría las condiciones físicas, bueno, regularía acidez porque tiene bicarbonato de sodio. La otra sustancia que tiene, me imagino, pueda ser algún componente que trabaja la tensión superficial. Es probable, no sabría decirte cuál es el otro componente, pero sí regula la acidez y tiene un mecanismo de acción similar, ¿no? Que es inespecífico, pero a fin de cuentas es la forma como llega, ¿no? A poder trabajar sobre nuestro sistema digestivo y aliviarnos. Perfecto. Yo tengo una pregunta, porque la primera fue una curiosidad mía, pues siempre preguntando, mientras las personas van haciendo las preguntas en la sala, y Silvia las va recopilando, es, aquí en el Perú, ¿existe una institución que regule los fármacos, que cuide a la población, ¿no? que regule que estos fármacos que llegan a ser vendidos de verdad cumplan con estos requisitos? ¿Eso se cumple en el Perú? Tú que estás allá, ¿cómo va este tema? Claro, el principal ente regulador del medicamento es la DIGEMIT. Y la DIGEMIT se encarga de fiscalizar a los laboratorios, de asegurar que cuentan con las buenas prácticas de manufactura, que su sistema de calidad siempre esté en la mejora continua. Y pues también hay como que diversas divisiones en DIGEMIT. Una de ellas también es como una rama que es Contrafalme, que se encargan de vigilar la distribución, la venta de medicamentos falsificados. Eso es por un lado. Y por otro lado están sus áreas de fiscalización de establecimientos farmacéuticos, que lo que hacen es periódicamente van a hacer auditorías y entrevistan a los directores técnicos, entrevistan a los jefes de calidad para asegurarse que están realizando
la producción adecuada del medicamento, que se están contando con los adecuados patrones, que se están cumpliendo las especificaciones de calidad. Y si no cumples con una especificación de calidad, hay sanciones, ¿no? Justamente por eso es bien estricto esta supervisión y está bien, ¿no? Porque al fin de cuentas, como lo que decía anteriormente, no estamos hablando de cualquier industria, es la industria farmacéutica que está abocada a la salud de las personas. Silvia, te doy pase por si hubieran preguntas en la sala Zoom. Ok, gracias. A ver, la pregunta de Frank, ¿un medicamento puede obtener varios principios? ¿Puede contener varios principios? Sí, claro que sí. ¿Activos? Claro que sí. Por ejemplo, la amoxicilina, a ver, un medicamento puede contener más de un principio activo. Por ejemplo, hay unos antibióticos como la amoxicilina con ácido clavulánico, y en este caso la amoxicilina es un beta-lactámico que lo que hace es inhibe que se forme la pared celular en las bacterias. Entonces, inhibe que se forme este peptidoglicano en las paredes celulares de las bacterias. Pero, ¿qué pasa? Es que también, claro, un medicamento, un fármaco puede tener un mecanismo de acción, pero este mecanismo de acción no es como que la palabra definitiva, porque en este caso las bacterias también son entes, son microorganismos muy inteligentes que van a percibir estos cambios ocasionados por el fármaco y van a generar una respuesta que algunas bacterias han generado unos inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, es como si anularan es como si se genera una estrategia para que este fármaco ataque a la bacteria, pero la bacteria te cierra esta vía, ¿no? Es decir, o sea, por acá ya no vas porque ya me he vuelto inmune a ti, porque he producido una sustancia que va a ir contra tu sustancia, ¿no? Es una respuesta. Entonces, tiene que administrarse esta amoxicilina junto con un ácido clavulánico que es como un coadyuvante para que se llegue a obtener esta actividad antibiótica, ¿no? Entonces, y todo esto, estas asociaciones también son parte de estudios que se hacen en función a las respuestas de la población. A veces, ahora que está incrementándose mucho la resistencia contra los antibióticos, cada vez los microorganismos están surgiendo las bacterias multidrogoresistentes. Entonces, siempre hay que irse estudiando y hay que ver cómo complementamos. Tal vez ya puedo administrar un antibiótico, pero con otro para poderle ayudar, y esta vez ya no es tirar como que una bomba, sino tirar como dos, ¿no? Y a una de las dos tiene que, o juntas se pueden hacer una mayor y mejor arma contra las bacterias que estén provocando la enfermedad. Bien, gracias. También nos vuelve a preguntar, cuando tomamos algún jugo o infusión de alguna planta con fines medicinales, ¿también tiene principios activos? ¿Actuaría como un fármaco natural? Claro, es una muy buena pregunta. Y en el caso de las plantas son drogas vegetales, se consideran droga vegetal. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con droga? Es que la droga, que puede ser también un extracto vegetal, puede contener los principios activos, pero a la vez contiene otro tipo de sustancias de las cuales no conocemos cuál es su acción. Por ejemplo, el extracto de sauce. En el extracto de sauce se encuentra la salicilina, que es a partir del cual se ha modificado un poco en la estructura química y se ha producido la aspirina, ¿ya?
Pero el extracto de sauce no solamente contiene salicilina, contiene también por ahí algún otro tipo de metabolito que tiene la planta que lo utiliza para protegerse de algún insecto, puede contener también otro tipo de algún antioxidante y más sustancias de las cuales nosotros desconocemos cuál es su acción, porque nosotros solamente hemos estudiado por ahora la salicilina. La salicilina extraída es un fármaco, pero cuando está dentro de un extracto es una droga vegetal que justamente también los extractos por sí mismos tienen efectos terapéuticos, pero no se le puede, digamos que no pueden llamarse fármacos de por sí porque son una mezcla. También se lo va a comer, yo no sé. Creo que alguien ha activado. A ver, disculpe. Ya, prosiga, por favor. Prosiga. Un momentito, Gabriela, por favor. Vamos a activar su micrófono. Ya. Tienes que habilitar el micro de Gabriela, creo. Sí, pero como Ahora sí. Ahora sí, por favor. Sí. No, como les decía, en el caso del extracto es todo un preparado que contiene diferentes sustancias que pueden ser sustancias activas, pero a la vez también están conviviendo con otros tipos de sustancias de las cuales no conocemos cuál es su efecto puntual. Y el resultado de toda esa mezcla es lo que nosotros ingerimos y nos hace bien, pero no podríamos asignar que ese sea el fármaco porque no sabemos, digamos que la acción farmacológica puntual de todos los componentes que tiene ese extracto, y es difícil conocerlo. Por eso es que, claro, son drogas vegetales, un extracto se considera como droga vegetal, y igual tiene propiedades terapéuticas, ¿no? En lo que es la fitoterapia, que ahora es muy necesaria de que continúe estas prácticas, la farmacobotánica. Yo recuerdo que fuimos durante mi época de pregrado, llevé un curso de farmacobotánica y mi profesor, que se llama Camilo Díaz, alguien que me ha inspirado bastante, estábamos yendo a una quebrada por Ancash, era una zona muy, muy fría, y me dijo, y justamente nos dijo, observen bien qué plantas están ahí. Una de las plantas era una oreja de conejo que estaba bien abrigada, era como aterciopelada toda su superficie, era muy, muy, muy linda, y nos dijo, esas plantas se conviven en esas zonas frías, justamente se les conoce, o sea, que tienen propiedades para enfermedades del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, a partir de las plantas nosotros podemos, y con ayuda de mucha observación, mucha intuición, podemos emprender terapias bueno, un poquito, la palabra un poquito rara, pero podemos emprender terapias naturales, son igual de válidas. De hecho, la medicina natural bueno, la medicina occidental, que es toda esta que está circunscrita al fármaco, al medicamento, tal como lo que vemos ahora, lleva pocos años, pero la medicina ancestral natural lleva muchos más, y lo que nos toca ahora es revalorizarla, es darle rigor científico, avalarla, y así poderla, quizás en algún tiempo en adelante, poderla llevar a las farmacias, pero ya de una manera más regulada, porque ahora, por ejemplo, con lo que es la uña de gato, cuando uno va a buscar uña de gato, puedes encontrar te pueden vender cualquier planta por uña de gato. O sea, necesitas de alguien que esté entrenado, de un biólogo taxónomo que puede identificar la planta, porque en función
a una correcta identificación, vamos a poder encontrar las sustancias activas propias de esa planta y que van a tener la actividad antiinflamatoria que tanto se conoce, ¿no? Y por la cual tanto es popular la uña de gato. Así que hay muchos retos para lo que es respecto a la fitoterapia, ¿no? Y para eso se necesitan más colegas. Muchas gracias por la pregunta. Bien, antes de proseguir con las preguntas que han escrito en el chat, le vamos a pedir a la maestra Dina, por favor, activar su micrófono y hacer su pregunta. Muchas gracias, maestra Silvia. Buenas tardes a todos los presentes. ¿Me logran escuchar? Sí, sí, te escuchamos. Muchas gracias. Mis felicitaciones a la doctora Gabriela y muchas gracias por los conocimientos valiosos que nos está impartiendo. Nuestro país es muy rico, muy bendecido en cuanto a diversidad biológica. Tenemos una gran variedad de productos, sea en todos los reinos, ¿no? Me hace recordar esto a una frase una parte de la Biblia que dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos más investigadores científicos como ustedes, los científicos.p, para poder conocer más, poder de repente tener al alcance una gran cantidad de medicamentos que podríamos aprovechar. Mi pregunta específica era, doctora, ¿cuál es la importancia de poder fomentar una cultura de conocimiento farmacológico? Es decir, para que las personas así, por decir, comunes y corrientes, podamos leer el prospecto de los medicamentos, porque muchas veces se observa las personas, ¿no?, que ven un papel que está dentro del medicamento, lo botan y no hay una mínima lectura, ¿no? Por ejemplo, de lo que son las reacciones adversas, las contraindicaciones y otra información importante que nos transmiten en ese papelito, ¿no? Que es el prospecto. Claro. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Sí, muy buena tu apreciación y tu pregunta. Pues respecto al prospecto, a ese dossier que se adjunta en el medicamento, por lo general las cajas, ¿no? Porque si tú compras una tableta, así, un par de tabletas, no te viene ese dossier. Y tienes que, si tú eres un usuario más comprometido, responsable, quieres saber cuál es la posología, cuáles son es decir, cuál es la dosis adecuada, la frecuencia con la cual debes de ingerir el medicamento, las contraindicaciones y las interacciones, y que son temas que no deberíamos dejar de lado para nada, porque y esto pasa en pacientes polimedicados, que es muy necesario conocer a todos los medicamentos en los cuales estás ingiriendo, porque puede que uno esté interfiriendo con otro, puede que uno esté potencializando al otro, o uno esté bajando la potencia de otro. Entonces es necesario entender, desarrollar ese tema de interacciones, contraindicaciones, y también el tema de las reacciones adversas, que son registradas en ese dossier, en ese prospecto, son registradas y deben ser registradas. O sea, una vez que el fármaco sale al mercado, digamos que la tarea no cesa. Se debe de efectuar estudios de farmacovigilancia, que son digamos que la última etapa de los ensayos clínicos es la farmacovigilancia, que es ver cómo el fármaco se está comportando en el mercado, es decir, con los pacientes, si están registrando, por ejemplo, si me dolió la cabeza, puede que no necesariamente te haya dolido la cabeza por el medicamento, pero sí es el químico farmacéutico que está tratando el tema de farmacovigilancia tiene que registrarlo. Entonces, el tema de reacciones adversas es como que todo un historial que uno tiene que comunicar al paciente, que puede que no esté relacionado, puede que sí, pero es nuestro deber hacérselo saber, ¿no? Que hay esos riesgos.
como todo medicamento, ¿no? Todo medicamento tiene su riesgo, así como toda sustancia, ¿no? Como este concepto que les hablaba, que lo hizo Paracelso, ¿no? Del que la dosis hace el fármaco y la dosis hace el remedio y hace el veneno, ¿no? Entonces, sí, sería bueno que hayan talleres para poder desarrollar un prospecto y poder afianzar conceptos no solamente para docentes, sino o para alumnos que quieran dedicarse a la farmacia en algún momento, sino para los usuarios, para la persona de a pie, porque es necesario que lo sepan, porque de ahí sale que, no sé, ay, me ha dado una hemorragia en el estómago. ¿Y por qué? Porque estás tomando algún medicamento que estás ingiriendo junto está provocando que, digamos, por ejemplo, los AINES no deberían ser prescritos a personas que tienen problemas gástricos, es decir, lo que es paracetamol, ibuprofeno, ¿no? Todos esos medicamentos son contraindicados para pacientes con lesiones gástricas, porque puedes llegar a ulcerar y pueden generarse hemorragias, o sea, hay que tener muy en cuenta en eso, y yo creo que esta información es útil para todo tipo de personas, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sido enfrentados ante un medicamento. En cualquier momento de nuestra vida un medicamento nos ha no salvado, pero nos ha paliado alguna dolencia. Entonces tenemos que saber qué implica, ¿no? Porque es como una especie de un trato, ¿no? ¿Qué implica ingerir ese medicamento? Y algo que se me iba tal vez, pero no. De ahí es eso, ¿no? Sí. No, no sé. Retornamos, gracias, retornamos a las preguntas del chat. Betsy pregunta, respecto a la dosis necesaria para los medicamentos a partir de venenos de serpientes, ¿cómo son validadas para la elaboración de medicamentos? ¿Cómo se emplea la bioética en la validación de medicamentos en la industria de la química farmacéutica? Ya. A ver, son dos aspectos. El tema de la bioética es muy interesante y el tema de la dosis, pues no solamente con venenos, sino con todo medicamento. Primero se hacen estudios de farmacodinámica, de farmacocinética, y en todos esos estudios de efectividad, de eficacia de los medicamentos, se va ajustando y se va viendo cuál es la dosis efectiva claro, para la indicación terapéutica que uno desea, ¿no? Sobre la validación, bueno, el tema de validación por sí es un tema un poco complicado, porque digamos que validar un medicamento implica validar todos sus procesos, implica que usemos, que digamos que diseñemos todo el experimento de una manera muy estricta, que que utilicemos los equipos adecuados para que estén calibrados, que asegurarnos que todos estos, o sea, asegurarnos que todo el ensayo pueda ser repetible y, y siempre que se repita pueda dar los resultados, los mismos resultados, ¿no? Que lo pueda reproducir que se pueda reproducir cualquier persona dentro de mi laboratorio y cualquier persona en otro laboratorio, es decir, que sean sólidos. Entonces, para poder llegar a validar todo este tipo de ensayos, todo este tipo de medicamentos, es una suma de muchos esfuerzos. Validar un medicamento, cuando escucho eso, claro, se me viene a la mente a validar todo el proceso
desde el diseño, desde saber que se han utilizado los equipos en buen estado para poder hacer el diseño hasta el diseño computacional, me imagino, y también asegurarnos que se hayan hecho las buenas prácticas de laboratorio para poder ensayar desde las pruebas in vitro hasta las pruebas en animales y así en las pruebas en humanos. El tema de la bioética, pues respecto, no sé si con el tema de los venenos te referías al tema de los animales, pero en sí el tema de la bioética, o sea, todo, como nosotros, todo proyecto científico, al menos todo proyecto científico tiene que pasar por un comité de ética, ya sea para que lo exoneren del comité de ética o para que ya entre en rigor el comité de ética y haga sus anotaciones y vea cuál es, si estamos el recurso, ya sea recurso animal o recurso humano que estemos tratando, sean en las mejores condiciones, llevando la dignidad en lo posible de todos los pacientes, ¿no? Entonces, en torno a la bioética, siempre hay, siempre se va yo creo que nada está sentado en la bioética, porque a veces, y aquí aprovecho para hablar sobre un filósofo que a mí, yo se les recomendaría bastante, en algún momento de sus vidas puedan leer, es a Jacques Derrida, que yo creo que leer a Derrida es un filósofo francés, él es el filósofo del otro, y entonces él es él nos dice que cuando tú hayas pasado por un concepto y lo des por sentado, por ejemplo, él reflexiona sobre la amistad, sobre la muerte, sobre el amor, sobre el animal, y uno se pone a pensar, pero ¿qué me vas a hablar de la amistad? Yo sé lo que es la amistad, ¿no? Eh, es una asociación, es cariño y todo, ¿no? Pero él lo que invita es a darle vuelta a los conceptos que nosotros damos por sentado que los conocemos, pero en realidad es a deconstruir los conceptos. Entonces, yo creo que deberíamos de seguir deconstruyendo la bioética y, y siempre ir pensando en lo que no estamos viendo. Y con el tema de la bioética, pues yo creo que lo que más resalta es el tema de la cuestión animal, ¿no? Hasta qué punto es necesario y qué condiciones se le dan a los animales, porque el animal es como diría Derrida, el animal es el gran otro. O sea, no el otro como, por ejemplo, para mí el otro, o sea, Nahuel, ¿no? O sea, pero en realidad, más allá, el gran otro es el animal. Y es, digamos que, es toda una dimensión de la cual que no está circunscrita ni al bien ni al mal, que no está dentro de la ley, que no está incluso dentro de la moral. Entonces, llevar a cabo la bioética desde la cuestión a la cuestión animales es bien, o sea, aún hay mucho por pensar, mucho por reflexionar, y para eso estamos los científicos que convivimos con estos procedimientos de laboratorio y que convivimos en lo que vivimos. Yo en una etapa de mi vida he pasado por un bioterio, he visto cómo se tratan las ratas, los ratones, y gran parte de los avances científicos son gracias a las especies, ¿no? Entonces, pues, si me hablaras de bioética, yo diría que hay mucho por deconstruir, hay mucho por pensar respecto a eso. Así que gracias. Gracias por la respuesta y las reflexiones. Vamos llegando al final. A ver, tenemos acá 2 preguntas más. Mari pregunta, ¿qué características se toma en cuenta para decir que el principio activo de una planta es, o sea, venenosa? ¿Hay reacción química con ciertas características? ¿Me puedes repetir la palabra, la pregunta? Nuevamente, claro que sí. ¿Qué características se toma en cuenta para decir que el principio activo de una planta puede ser venenosa? ¿Hay alguna reacción química con ciertas características que se suscita? Por ejemplo, yo creo que podríamos ya empezar hablando a un veneno como tal en función a la dosis letal media. O sea, hay un concepto en farmacia que es la dosis letal media,
Y hay, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ponte la aspirina, ¿no? O el extracto de sauce que tiene la aspirina. Su dosis letal media es de 100, o sea que necesito, para que llegue a ser mortal, dosis letal media, tengo que, digamos, que administrar una dosis de 100, ¿no? Para recién ya que dosis letal media se dice cuando empieza a morir en mitad de la población, la mitad de la población en un ensayo, entonces es la dosis a la cual se llega a ese punto, ¿no? Donde ya observamos que hay una mayor frecuencia de muertes, entonces puede que el extracto de sauce tiene de 100 o 200, pero el extracto de una planta supuestamente venenosa es de 1. Es decir, que basta con un gramito para poder ser letal pues, a una población. Y esta, al contrario de otro extracto que se necesita recién 100 veces su cantidad para llegar a ser letal. No sé si por ahí estamos entendiendo, pero si me dirías, ¿cómo puedo yo tener una noción de algo, de qué sustancia es venenosa? Me iría a la dosis letal media, y luego también es al margen terapéutico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos, y me habla justamente de la planta, hay una planta que se llama la digital, que la digital es una planta que se utiliza bastante de la cual se ha extraído un fármaco que actúa es antiarrítmico, sí. Y entonces, su margen terapéutico es bien estrecho. Es decir, que yo, por ejemplo, algo muy referencial, con 8 gramos es antiarrítmico y con 9 gramos es mortal. O sea, no puedo irme muy, muy allá, porque, o sea, y justamente para administrar la digital, estos fármacos derivados de la digital, que es esta planta, se necesita mucho conocimiento a nivel farmacológico, tenemos que conocer bastante sobre la cinética, sobre cómo se absorbe, tenemos que hacer un cálculo de cuántos kilos pesa la persona para saber si se va a distribuir adecuadamente. Por ejemplo, no le puedo dar la misma cantidad a una persona de 40 kilos a una persona de 80, ¿me entiendes? Porque en la de 40 podría alcanzar ya los niveles tóxicos y podría ser fatal. Entonces, si me hablas de cómo saber si un medicamento llega a ser tóxico, ya sea por una planta o por ser sintético, yo me dirigiría a la dosis letal media y al margen terapéutico. Así que, pues, bien, eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Y por último, a ver, Rose tiene acá una duda. Dice, no, buenas tardes. Respecto a los antibióticos que debería tomar un estudiante, dice, ¿no? Que sufre gastritis o úlceras. A ver, quizás algunos análisis, a ver ahí. Sí, bueno, yo antes que poder, bueno, yo soy químico farmacéutico, yo no puedo prescribir. El único profesional que tiene la facultad de prescribir es un médico. Y yo también aprovecho que hemos hecho la charla con la simeticona, pero no apoyo la automedicación. Y pues probablemente tu médico es que lo que es la gastritis puede que sea una dispepsia, puede que sea gastritis producida por Helicobacter. Entonces, si es por Helicobacter, te van a dar una serie de antibióticos. Así que yo te recomendaría que primero veamos cuál es la causa de esa gastritis y en función a eso poderle dar el mejor tratamiento posible como todo ser humano lo merece, ¿no? Así que eso diría. Gracias por toda esta explicación y el material que nos vienes dejando. Antes de culminar, estimado Nahuel, te doy el pase para yo finalmente cerrar.
Quisiera hacer una pregunta también, para pedirle a Gabriela algún comentario. Durante esa pandemia, no quiero dejar pasar la oportunidad, durante esa pandemia se ha visto en muchos medios que ha habido la promoción, por ejemplo, de un producto que era la ivermectina para la cura del COVID. Este producto no tenía evidencia científica de ayudar de alguna forma a tratar al COVID, al COVID, claro. ¿Existe un colegio médico en el Perú farmacéutico que pueda hacer algo, que haya podido hacer algo frente a la promoción indiscriminada de este producto sin evidencia científica? Em, Respecto, eso es un tema delicado, la ivermectina, porque, claro, hay estudios en los medios científicos internacionales han dicho que, han concluido que no tiene, no tiene un respaldo, ¿no? Pero incluso aquí en algunas instituciones médicas yo personalmente, uno de mis familiares, un par de familiares, pues los médicos les prescribieron ivermectina y uno llegó a tomar, el otro no, con miedo, y también se dirigían a mí y me decían, Gabriela, ¿qué hago, no? Pero yo también, no, ¿qué puedo hacer con la palabra de un médico? Y también veía, ¿no? Que en realidad no había un vínculo, ¿no? Un vínculo que sea un respaldo científico para prescribir a la ivermectina en un caso de COVID. Entonces, uno se encuentra, la verdad, con mucha, te da mucho que pensar, no es, o sea, primero que el COVID es algo nuevo, que que hace un tiempo era su terapéutica era muy conflictiva porque no se conocía mucho, y otro que era que las autoridades sanitarias se contradecían, ¿no? Y también, y uno, y qué puedes hacer si es que al final todo recae en la persona, en el usuario, ¿no? Porque el químico farmacéutico puede decirte uno, el médico otro, pero al final todo queda en si tú asumes el riesgo de tomar la ivermectina, ¿no? Que en este caso uno de mis familiares sí lo llegó a tomar y la pasó muy mal, y solo soportó un día nomás, y ya de ahí no, prefirió no tomarla, y afortunadamente todo resultó bien, pero... Y ese es el caso de un medicamento que tiene principio activo, un medicamento que es un antiviral, sirve para Ah, sirve para, se medica o sirve para, tal vez para algunas cuestiones, no voy a entrar en detalles, pero por claro. ejemplo, tuvimos el caso, por ejemplo, del dióxido de cloro, algo Ah, pues que era, sí. eso lo digo y lo comento yo porque en el otro lado del mundo, los diarios hablaban de esto que sucedía en el Perú como algo muy anecdótico. ¿Qué está pasando con estos países en donde se está entregando medicamentos sin ninguna evidencia científica? Y el caso del dióxido de cloro, estamos hablando de algo que sus promotores indicaban al comienzo, antes de la pandemia, que curaba todas las enfermedades, el cáncer, el SIDA, todo. Y una vez que llegó el COVID, empezaron a promocionarlo porque que curaba el COVID, para lucrar, obviamente. Esto En, también en nuestra sociedad, ¿qué opinas al respecto? en este tema de las panaceas, ¿no? Del medicamento milagroso, es también como, no sé cómo llamarlo, como son... Creo que en cada generación, en cada etapa de la historia, hay un dióxido de cloro. Es como un arquetipo, ¿no? Es como el medicamento milagroso, como que surgen, ¿no? Surgen estos medicamentos milagrosos. Pero siempre hay que cuestionarnos en función a eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el sustento? En realidad, yo creo que de la ivermectina al dióxido de cloro, creo que el dióxido de cloro ya es como tú dices, es anecdótico, es algo que, y es lamentable que hayamos estado de la mirada del mundo de esta manera, ¿no? Con este caos. Y pues bueno, a fin de cuentas, cada quien es responsable de lo que hace con su cuerpo, pero lo que deberíamos al menos es como esta profesora que nos dice que está interesada en que desarrollemos en que enseñemos a cómo leer un prospecto. O sea, necesitamos más gente que piense así y menos gente que cree que crea
a ciegas en un gurú del dióxido de cloro, porque yo he visto que habían incluso como personas como embajadores del dióxido de cloro, ¿no? Que eran, no recuerdo este señor que tenía un nombre extranjero, pero no, ¿no? También creo que hemos recaído mucho en creer en las personalidades que lo avalan, ¿no? Ese es Y el estas sesgo de... celebridades. Hay dos sesgos, el sesgo de confirmación que nos hace creer en lo que ya tenemos digamos, por tradición o por Ujú. educación, confirmamos lo que creemos, nuestras creencias con productos así. Por otro lado, tenemos también este principio de autoridad de creer en las personas por su carrera, por su prestigio, y no Sí. ir a lo que nos están de alguna forma vendiendo o recomendando partiendo de pensamiento crítico, ¿no? Y es por eso que desde Y, científicos.p fomentamos mucho el pensamiento crítico y tratamos de también, desde nuestra posición, fomentar la cultura científica en nuestra sociedad. Gabriela, te agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy. Sé que te hemos algo quitado varias... Dime, dime. algo que justamente me había olvidado de una anterior pregunta es que cuando me decían del prospecto y todo, un tema que no se habla mucho, que esa es la impresión que no se habla mucho, porque me han preguntado bastante, me dicen, Gabriela, por ejemplo, en ese tema de COVID, y había desabastecimiento de citromicina, y todos esos medicamentos que estaban prescribiendo con urgencia y se acababan, me decían, Gabriela, ¿cómo hago para conseguir? Se acaba por mi zona, ¿no? Y lo que pasa es en Digemid, justamente tienen observatorio de precios de medicamentos. Es el observatorio de precios de medicamentos. No sé si puedo compartir la pantalla, no sé, para que ustedes puedan buscar dónde encuentran su medicamento y lo puedan encontrar al precio o sea, por ejemplo, puede que en mi zona el aspirina esté a 2 soles, pero de aquí en otro distrito está a un sol, ¿no? O no sé. Entonces, algo que yo veo que las personas, o sea, muchas personas desconocen es de este observatorio de precios de Digemid, que como que sincera el stock de las boticas y de las farmacias, y te dicen, por ejemplo, en esta botica hay citromicina y está a tanto precio, y puedes llamar a tal teléfono y está en esta dirección, ¿no? Así que es eso, ¿no? Que también están esas herramientas que Digemid, que Digemid y el MINSA lo ponen al servicio de la población para que ellos puedan tener acceso al medicamento, a veces cuando no hay aquí, ¿no? No hay en su zona. Estupendo. Silvia, te doy pase. Bien, vamos a ir terminando ya. Ya Ok, son 4:45. sí. Ay, Sí, gracias. Más bien le hemos restado bastante tiempo. Pero antes que nada, estimada Gabriela Morón, química farmacéutica, nuestra gratitud profunda por todo el material que nos ha brindado el día de hoy, que van a servir de base para que nuestros maestros de ciencia y tecnología puedan hacer demostraciones, ¿no? Y hacer comprender a los estudiantes, bueno, sobre la importancia, ¿no? De tener lecturado todos esos aspectos. A nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo, perteneciente a la Dirección Regional de Educación Junín, le manifestamos nuestro profundo agradecimiento y deseándole éxitos en la labor científica que viene realizando. Esperamos con mucho gusto, ojalá en una próxima ocasión, volver a contar con su valiosa presencia. muchas gracias a Gracias. todos. Muchísimas Gracias. gracias, Gabriela, de parte de científicos.p y de todos los que están detrás de esta organización. Un saludo a todas las personas que nos han seguido en línea y a todos los docentes y estudiantes del Eugelio Huancayo. Nos vemos la próxima semana con una charla de química, la química en la cocina, por la doctora Mayra Flores. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y muy buenas noches.